Marcadores textuales. Los marcadores textuales son una oración o inicio de una oración que se emplean para conectar diferentes partes de un texto, con el objetivo de que la lectura sea simple y agradable ante los ojos del lector. Un marcador textual puede ser una palabra, una oración o una locución. Marcadores textuales con valor de inicio. ¿Para qué se usan? Manifiestan una visión prospectiva y de apertura hacia el acto enunciativo que introducen, controlan el comienzo de un acto discursivo y corresponden a enlaces con valor de topicalización, es decir, introducen un tópico. Un tópico es una opinión, idea o expresión que se usa y se repite con frecuencia en determinadas circunstancias. Los marcadores textuales de inicio pueden ser los siguientes. Ejemplos sobre el uso de marcadores textuales con valor de inicio. En el ejemplo número 1 podemos observar que el marcador textual con valor de inicio es en primera instancia. En el ejemplo número 2, el marcador de inicio es en mi opinión. En el ejemplo número 3, el marcador de inicio es en relación con. En el ejemplo número 4, a mi juicio. En el ejemplo número 5, el marcador textual de inicio es por otro lado. Y en el ejemplo número 6, el marcador textual de inicio es para empezar, recalcando aquí que un marcador textual de inicio es aquel que da una visión de apertura hacia el acto enunciativo y controlan comienzos de un acto discursivo, y también invitan al lector a adentrarse en la lectura. También hablaremos de marcadores textuales con valor de continuación. Estos marcadores textuales van a señalar el proceso de evolución del acto comunicativo. Ellos infieren en que se enunció algo anteriormente y permite que el hablante sea capaz de guiar o cambiar su acto comunicativo. Estos marcadores textuales tienen diversos tipos que detallaremos a continuación. El primer tipo de estos marcadores textuales es la continuidad, que son palabras o frases que se estructuran un discurso con la finalidad de dar continuidad a una exposición. Los más utilizados son los siguientes: a continuación, además, así que, para y mientras. Podemos ver también a este lado los ejemplos en los que utilizamos para una mejor comprensión del texto. Los marcadores textuales por secuencia se emplean para unir oraciones o partes de oraciones que a la vez expresan secuencia de hechos o actividades. Los más comunes son luego, después, antes, más adelante y ahora. Aquí podemos ver que para una mejor comprensión podemos realizar este tipo de marcadores textuales, como por ejemplo, para poder tener buenos resultados en el partido, ahora debemos entrenar con mucho esmero. Por referencia, son las palabras o las frases que se estructuran en un discurso con la finalidad de introducir de forma lógica los nuevos temas aludiendo a otros que ya se mencionaron anteriormente. Los más utilizados son respecto a, en relación con, según y de esta manera. Como un ejemplo podemos tomar, tu padre y yo hablaremos respecto a tu comportamiento. Los marcadores textuales explicativos son las palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de aclarar una idea explicando con detalles. Los más utilizados son, es decir, o sea, esto es y es más. Un ejemplo de los que tenemos aquí es: la sesión no pudo iniciarse porque no hubo quórum, es decir, la cantidad de diputados presentes no superó la cantidad de ausentes. Es un marcador textual que nos sirve para explicar de una forma más detallada algunos términos que no podamos comprender.
y los marcadores textuales por orden, que nos sirven para introducir diferentes partes del discurso de una forma coherente, brindando un orden tanto espacial como un orden temporal. Los más comunes son seguidamente, en segundo lugar, entonces, para resumir, como un ejemplo podemos decir que Ramiro se enojó con Susana, desde entonces no han vuelto a dirigirse la palabra. Y otro ejemplo es, en segundo lugar, diremos que el camino para mejorar la salud de niños desnutridos es arduo, pero necesitamos involucrar. Yo les hablaré acerca de los conectores explicativos y de ejemplificación. Primeramente, veremos qué son los conectores. Los conectores son palabras que se utilizan para unir y relacionar ideas en un texto para así lograr tener una buena comprensión. Entonces, los conectores explicativos van a ser palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de aclarar una idea explicando con otros detalles. Los conectores que más se utilizan son, es decir, mejor dicho, en otras palabras, esto es, estos conectores unen dos ideas donde la primera idea da a conocer de lo que se hablará y mediante los conectores la segunda idea aclara o afirma la frase antes mencionada. Como podemos ver en este ejemplo, nos dice: podrás conseguirlo si te esfuerzas, es decir, estudia duro y trabaja más y lograrás aprobar el examen sin ningún problema. Aquí el conector explicativo, es decir, porque nos dice que si es que nos esforzamos y trabajamos duro, podremos conseguir aprobar el examen sin tener ningún problema. Otro ejemplo que les puedo dar es: el tren sale a las 6 de la mañana, mejor dicho, tenemos que madrugar. Aquí el conector es mejor dicho, ya que nos afirma que debemos madrugar a las 6 de la mañana para alcanzar al tren que sale a la madrugada. Entonces luego tenemos lo que son los conectores de ejemplificación. Los conectores de ejemplificación son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de aclarar una idea introduciendo ejemplos. Los conectores que más utilizamos es así como, en concreto, tales como, y el famoso por ejemplo, que la mayoría de la población lo utiliza. Estos conectores nos sirven para demostrar o ejemplificar lo antes mencionado de dichas frases o dichas ideas. Como podemos ver en este ejemplo, nos dice: las artes escénicas son aquellas disciplinas que implican una puesta en escena ante un público. Por ejemplo, el teatro, el performance, la danza, la música. El, el conector aquí es por ejemplo, ya que las artes escénicas se dividen en diferentes géneros, como es el teatro, el performance, la danza, la música. Otro ejemplo también que les puedo dar es: mi mamá cocina muy rico los platos criollos, por ejemplo, el oyuquito y la carapulcra. Marcadores textuales de contraste. Se utilizan para oponer o contrarrestar dos enunciados. Ejemplo: salimos tarde, pero llegamos antes de que empiece la película. Favorece la lectura y la comprensión de textos. Los marcadores de contraste son más, aunque, si no, sin embargo, no obstante, por el contrario, al contrario, a pesar de, si bien, pero, con todo, más bien, antes bien. Recuerda, los marcadores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o enunciados. Recuerda, los marcadores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o enunciados. Ejemplo: Juan aprobó el examen de matemáticas, pero Pedro no. Sé que estarás en casa de la tía Marta hasta tarde, pero si puedes al llegar a tu casa llámame por favor. El jurado dio su veredicto, pero la opinión pública no estuvo de acuerdo con el dictamen. Tengo 15 años
y mi hermano 13, mas él es más alto que yo. Comprendo tu punto de vista y no estoy de acuerdo, mas no quiero seguir discutiendo. En este restaurante se come rico, aunque no es el mejor lugar. La situación de América del Sur es delicada, aunque ha mejorado. Mariana no había nacido en Madrid, sino en Barcelona. El naranjo no es una planta, sino que es un árbol. Esperamos que vengan mañana a la reunión de padres. No obstante, les anticipamos ahora los temas sobre los que hablaremos. La maestra le dijo a Pablo que los ejercicios estaban mal hechos. Sin embargo, ella le explicó detalladamente lo que él no había comprendido. Samantha ayudó a Sofía con su tarea de matemáticas. Al contrario, Sofía no ayudó a Samantha con la tarea de literatura. Marcadores con valor de cierre. ¿Para qué se usan? Manifiestan una visión retrospectiva de la información ya expresada. Pueden indicar recapitulación, reformulación o cierre de lo anteriormente afirmado. Usualmente presentan una perspectiva de epílogo, conclusión o resumen. Entre los marcadores de cierre podemos encontrar a en suma, en resumen, dicho de otro modo, en otras palabras, en síntesis, finalmente, por último, total, terminando, en fin, para concluir, en definitiva y para terminar. En este ejemplo podemos observar que por las características ya mencionadas de estos marcadores se encuentran en la parte final de los trabajos, de los proyectos, de las investigaciones o de las ideas. En este ejemplo, el marcador es para terminar, que expresa la culminación de una idea o de una historia. A continuación vemos otros ejemplos de estos marcadores. Por último, respecto de las posibilidades, proyecciones que posee esta investigación, se refiere a algún proyecto en el que se llegaron a algunas conclusiones o en el que ya se están dando las últimas ideas. El siguiente ejemplo. El problema de la pobreza, en resumen, se combate con una mejor educación de los niños. Esto a modo de recapitulación de lo ya mencionado en el trabajo. El siguiente ejemplo. Finalmente, debo precisar que en temas como este resultaría absurdo reclamar originalidad, por lo que me remito al enunciado de Adam Snapp al finalizar una idea.